hermanos, los que han llegado desde el día. De verdad es un gozo, como decía el hermano, el reunirnos en el día del Señor y debemos disfrutar de esto. Pero como ya saben, se acabaron los estudios sobre la premembresía que se estaban haciendo de manera continua y hemos decidido retomar el estudio de la familia que estábamos haciendo ya hace harto rato junto a Juan. Se va a agregar también los hermanos Edwin e Iván en estos estudios y gloria a Dios por la ayuda. Realmente son importantes estos temas, hermanos. Es necesario verlos. Y recuerdo que cuando empezamos estos estudios, una cosa que yo les decía es que íbamos a ver temas que iban a ser escandalosos para la cultura predominante, iban a ser ofensivos si es que traemos nociones que sin duda traemos, queramos o no, desde la cultura predominante, como el feminismo que está predominante hoy, que es un feminismo que no es bíblico, no es sano, lamentablemente. También el machismo, sin duda, es un mal que debemos erradicar de nuestra concepción de cómo debe ser un hombre. Y hoy nos va a tocar ese tema sobre todo, de la masculinidad bíblica, cómo realmente debe ser un hombre. Y voy a pedirles que, como para empezar, leamos 1 Corintios 6, del 9 al 11, que si bien son varios versículos, pero vamos a detenernos o basar un poco esta primera parte en solo una palabra. Entonces abramos 1 Corintios 6. Del 9 al 11. Dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, esa es la palabra que vemos hoy, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este día. Nuevamente te agradecemos y quiero pedirte, Señor, que nos guíes, nos bendigas a través de este estudio, sea de bendición y edificación, Señor, para cada uno de mis hermanos varones en primera instancia, pero sin duda también es importante este estudio para las hermanas. Ayúdanos, Señor, a ser hombres como tú nos mandas, Señor, en tu palabra. Y que este estudio sea de introducción para esto, que cada uno nazca un anhelo por buscar ser ese hombre el cual tú quieres que seamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí, si nos damos cuenta, cuando dice que ni los afeminados, y luego dice ni los que se echan con varón, pareciera haber una distinción entre ser afeminado y ser homosexual, que es lo que es la segunda frase. Pero, y sobre todo en el contexto actual, hermanos, si los aplicamos al contexto actual en el que estamos, podemos entender que afeminado no necesariamente es alguien homosexual. En nuestro contexto, quizás en el original, porque hay discusiones de que puede referirse a otra cosa, como a un homosexualismo igual. Pero en el contexto actual podríamos aplicarlo de esa manera, en el que
el afeminado no necesariamente es el homosexual, aunque probablemente una cosa puede llevar a la otra. Y cuando en el contexto actual en el que estamos, pensamos en el afeminado, sin duda pensamos en un hombre que se viste como mujer o con una tendencia femenina, no necesariamente como mujer completamente, actúa de manera femenina, delicada, ¿cierto? Y hasta puede que hable de una manera fina, femenina, como no es característico de un hombre. Biológicamente somos distintos. Sin duda ese es como el extremo del afeminado, de este término, ese es como la última instancia. Pero hermanos, no es solo ese hombre el que es afeminado. Hay actitudes, y esto es chocante, hermano, cuando yo me di cuenta hay actitudes que podemos estar teniendo que nos lleven a estar cayendo en el ser afeminados, y eso es muy grave. Y como les decía, vivimos en tiempos que predomina el feminismo y también esta cultura afeminada. No necesariamente que es feminista, sino que es afeminada, donde el hombre ha perdido sus actitudes que debería tener, donde el ser hombre parece ser pecado para la cultura. Si tú eres un hombre que mantiene a tu familia, estás siendo un patriarca opresor. Y hermanos, esta palabra que se ha acuñado mucho en este último tiempo, que de manera despectiva, diciendo que el patriarcado es malo, esa palabra en sí misma no es mala, incluso es bíblica, y significa simplemente, en palabras simples, el gobierno de padres, o el gobierno de padres. Y ese es el diseño, si vemos la Biblia, ese es el diseño el cual Dios quiere para la familia, en el que el padre sea el que gobierne bien su casa. Que uno de los requisitos, por ejemplo, del diaconado y del obispado, pero también para todo cristiano. Y entonces Dios ha dado esta responsabilidad al hombre, que es la de liderar su hogar. Y como decía, es uno de esos requisitos que se le dan a los oficiales. Veamos lo que dice para que vamos viendo. 1 Timoteo 3, del 2 al 5 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y esto es lo que nos compete: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ahí está mostrando, sean buenos patriarcas, en otras palabras, que el obispo sea un buen patriarca en su casa, en su hogar. Y en cuanto a los diáconos, en el 3:12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y su casa. Las mismas palabras, que sea un buen patriarca. Entonces, en otras palabras, a ambos se les pide que sean buenos patriarcas de su hogar. Y estoy convencido de que estos requisitos no solo deben tenerlos los oficiales de la iglesia, sino que debe ser una característica de cada cristiano. Estos oficios, o los oficiales de la iglesia, deben ser sin duda ejemplos de cómo es el carácter de Cristo, que veremos que en última instancia Él es el varón perfecto, el ejemplo de masculinidad, y porque deben modelar a Cristo para que los demás hermanos, la iglesia en general, también sea en última instancia un varón como que tenga todos estos requisitos que debe tener el obispo o el diácono, el pastor o el diácono. Entonces todo cristiano, estas características, hermanos, para los que quizás no tenemos o no tendremos, no tienen el llamado ministerial a ser diácono o pastor, estas características, esta parte de la Biblia donde Pablo dice los requisitos de los diáconos y el pastor, igual aplican a cada uno de los hermanos
varones. Así que no pasemos de largo cuando leamos esas cosas. Apliquémoslas también a nuestra vida. Debemos ser buenos gobernando nuestra casa, buenos patriarcas. Sin duda esto, si lo escucha una feminista, es escandaloso. Entonces, este diseño que vemos en la Biblia está gravemente distorsionado en la cultura dominante. E incluso también ha afectado la iglesia, hermanos, al punto que no solo vemos un mundo afeminado, sino que también existen iglesias afeminadas, hermanos. Y esto es un gran mal que ha llegado a las iglesias, donde vemos iglesias que los que empujan la obra, o más bien las que empujan la obra, son mujeres. Los hombres han pasado a un segundo plano y las mujeres están tomando esos lugares que los hombres deberían estar liderando, y quizás con una buena intención han partido esas mujeres diciendo, ya, pero si no hay hombres que vayan y enseñen, entonces vamos a tener que enseñar nosotras, dicen. Y lo hacen con una buena intención, pero están atentando al diseño bíblico, y en última instancia es pecado. Y eso es triste, hermanos, ver esas iglesias que son al final debilitadas por esa razón, porque no hay hombres de verdad en la iglesia. Que, claro, a simple vista no vemos a ningún afeminado, como decíamos en un principio, alguien que se vista de manera femenina o actitudes femeninas, pero vemos hombres que están pasivos y que al final, y quiero demostrarles con la Biblia, de que eso terminan siendo hombres afeminados. Y lo vamos a ver. Y debemos entender, hermanos, que esto, lamentablemente, como ha afectado al mundo y a la iglesia, es un gran mal que vemos todos los males de la sociedad hoy, y yo creo, soy firme en esta creencia de que se debe a que hemos abandonado estos diseños del verdadero hombre, la verdadera mujer, la familia que Dios ha diseñado. Por eso la sociedad está como está. Y lamentablemente ha llegado eso también a la iglesia. Y hemos dicho, familias fuertes forman iglesias fuertes y bien cimentadas también afectan positivamente a las naciones. Pero si aún vamos más profundo, para que haya una familia fuerte debe haber un hombre fuerte, un hombre varonil, que pueda gobernar bien esa familia. O si no, no va a haber una familia fuerte, no va a haber una iglesia fuerte, no va a haber una nación bendecida. Es algo que va de la mano, porque así fue el diseño de Dios. Entonces, debemos entender que ser afeminado no solo es quien se viste o actúa femeninamente, si eso es ser afeminado, pero esto es en su mayor expresión, el vestirse o actuar de manera femenina. Existen niveles menos visibles, pero no menos graves, de afeminado. Para entender esto, entonces vamos a leer Jeremías 51:30. Y sé que aquí el contexto no aplica a lo que estoy enseñando, pero sí nos enseña, podemos aplicarlo para lo que estamos viendo hoy. Jeremías 51:30. Dice: los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Entonces, como les decía, quizás el contexto no tiene nada que ver, pero realmente aquí nos muestra una verdad que aplica a lo que queremos enseñar hoy. Dice que los que eran valientes, hombres valientes, dejaron de pelear. Se encerraron en sus fortalezas, les faltaron fuerzas y que como consecuencia, dice, se volvieron como mujeres. Esto quizás es ofensivo, puede pensar las hermanas, las mujeres, que está pareciendo ofensivo contra el género más femenino, pero no hermanas, no es esa la intención de decir o de insultar a la mujer, sino
Más bien está diciendo que dejaron su rol varonil y están en el rol que es el de la mujer. El de ellos, la mujer debería haber estado refugiada esperando que el hombre afuera estuviera en la batalla. Ese es el rol del hombre, proteger a su familia, a su mujer y a sus hijos. 51:30, perdón. 51:30. Entonces, las características que debe tener un hombre masculino, un varón, como la Biblia manda, y por nuestro diseño, hermanos, es que debemos ser valientes, esforzados. No podemos negar, hermanos, que somos distintos biológicamente, físicamente. El hombre, por naturaleza, es más fuerte que la mujer en fuerza bruta, me refiero. Hay otras áreas que la mujer sin duda es más fuerte que el hombre, debemos reconocerlo también, pero en cuanto a fuerza, a fortaleza, el hombre es el más fuerte, y eso ha quedado demostrado. Un poco se han escupido al cielo los mismos, los de la ideología de género, con el transgénero y todo eso, porque han aceptado, ¿cierto?, a hombres que se consideraban mujer, que compitieran en distintos deportes con mujeres, y quedó más que claro que ellos eran más fuertes, porque sí, biológicamente son distintos, eso está clarísimo. Entonces el hombre debe ser más fuerte y debe usar esa valentía en protección a su familia. Y estos hombres, por no hacer eso, por conclusión, dejaron de ser valientes, fueron cobardes, podríamos decir fueron cobardes, se encerraron en fortalezas donde primariamente deberían estar sus familias, se debilitaron, y por ende eso los volvió como mujeres, cambiando entonces sus roles. Entonces, las características de un varón es su valor o valentía, su fuerza, que al agotarse la fuerza del varón, o más bien al renunciar a la fuerza y valentía, se vuelven como mujeres. Esto quiere decir que no necesitamos vestirnos con ropa femenina o que actuamos con gestos femeninos para ser llamados afeminados, hermano, ¿cierto? Es algo que debería, quizás es ofensivo, y si sienten un poco eso, está bien, hermanos, y debemos arrepentirnos, porque si hemos tenido actitudes en las que hemos renunciado a nuestros diseños como hombres, estamos cayendo en un pecado. Entonces basta solamente renunciar a una de nuestras características que Dios nos dio como varones para ser llamados feminados. Nosotros, hermanos, como Iglesia Bautista Reformada en Linares, somos complementaristas. Y les voy a explicar lo que significa eso. Están los complementarios y están los igualitarios, que eso apunta a cómo ven los roles del hombre o de la mujer. Como complementarios, este punto de vista cree en la igualdad esencial de hombres y mujeres. Somos esencialmente iguales en dignidad frente a Dios, como personas, es decir, como seres humanos creados a imagen de Dios. Pero nosotros mantenemos las distinciones de género cuando se trata de roles funcionales en la sociedad, en la iglesia y el hogar. Hay roles que nos distinguen. Somos iguales en esencia, en dignidad. Somos creados a imagen de Dios, el hombre y la mujer, pero fuimos creados por roles distintos. Y así lo creemos como Iglesia Bautista Reformada en Linares. Y están los igualitarios, que creen que no hay distinción de género, que como todos somos uno en Cristo, las mujeres y los hombres se pueden intercambiar cuando se trata de roles funcionales en el liderazgo y en el hogar. Y hermanos, un mal entendimiento de esto nos lleva a un mal entendimiento de la caída. Hermanos, hasta ese punto podemos llegar, con un mal entendimiento de esto. Y un mal entendimiento de la caída no nos deja ver claramente los efectos de la caída en el diseño de Dios para la familia, cuando entendemos mal esto. Y mal entender trae como consecuencia
un vano esfuerzo en acercarnos al diseño de Dios. Los que no entienden bien entonces los efectos que la caída, que el pecado trajo a la familia, nunca van a saber atacar bien las áreas correctas para poder ser una familia según el diseño de Dios. Entonces por eso creemos que a la luz de la Biblia el complementarismo, ser complementarios, es lo correcto. Porque vemos en el Edén, hermanos, en el Génesis, que el hombre era responsable de su mujer. Dios le dio el mandato de no comer del fruto del bien y del mal al hombre. Y eso lo vemos en Génesis 2, del 15 al 17, el hebreo. Dice Dios, dice el Génesis, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y hermanos, en ese punto de la creación, Eva aún no era creada. El mandato fue al hombre. Luego en el verso 18 del mismo capítulo, el 22, dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esto fue a continuación del mandato. Todavía no está claro. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y va y crea, y dice, voy a crear ayuda idónea. Pero primero crea a todas las bestias del campo, a todas las aves del cielo, a todos los animales, ¿cierto? Y después además le dice a Adán, ponle nombre a estos animales. Y Adán vio cómo pasaban los animales y cada uno con su pareja. Y él dijo, pero yo no tengo ayuda idónea. Y para los darwinistas, Adán probablemente vio un mono y dijo, no, yo con un mono no voy a estar. No me llevo. No, porque no tiene nada que ver el mono o el simio con el hombre. Y entonces Dios ahí le hace caer en un sueño y forma a la mujer de su costilla. Algo importante ahí aclarar, no lo tomó no le sacó nada de la cabeza ni de los pies para que no fuera ni superior ni inferior, sino del costado, porque somos iguales en dignidad. Eso es importante. Y continuando en el relato de Génesis, en el capítulo 3, del 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, hermanos, Eva es creada, llega la serpiente con la mentira y ella ya sabía que no debía comer del fruto. Hasta ahí Adán había hecho bien su trabajo. Fue creada la mujer, Adán, cierto, recita esta poesía que al verla, carne de mi carne, hueso de mi hueso, cierto, se pone poeta, pero también él, por saber, se entiende que él va y le dice a Eva, estos son los árboles del huerto, tienen lindos frutos para comer, pero hay uno que no podemos comer. Y es este, le dijo.
traspasó la palabra del Señor, la enseñó a ella. Bien hecho, un buen sacerdote del hogar. Pero la mujer después igual cayó en la mentira de la serpiente, pero vemos que dice que ella comió, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán estaba ahí. Adán vio que ella sacó del fruto que no debía sacar, se comió y le dio de comer a él, y él comió. Ahí cayó todo, hizo lo que no debía hacer. Es ahí donde parte el pecado, de la responsabilidad de Adán. No la cumplió. Más allá de que la mujer haya iniciado tomando en la práctica el fruto, fue Adán el responsable delante de Dios, el que debía proteger a la mujer de la mentira de la serpiente. No solo pasar la información, sino que decir, está mintiendo, Dios no dijo eso. Sutilmente la serpiente engañó a la mujer y Adán no hizo nada para protegerla. Estuvo pasivo, estuvo detrás probablemente de la mujer y ella, no delante de ella, protegiéndola de la mentira. Entonces, él cumplió en enseñar la palabra de Dios, pero falló en protegerla de la mentira de Satanás y fue engañado igualmente. Entonces, Adán fue pasivo, renunció a su rol de protector. Él debió haber pisoteado, hermanos, él debió haber pisoteado la cabeza de la serpiente en vez de acobardarse en el silencio. Por eso es que se le dice después la maldición a la serpiente que iba a venir el hijo de la simiente de la mujer y iba a pisotear su cabeza. Eso es lo que Adán debió haber hecho, hermanos. No lo hizo. Él renunció a su rol de protector, de valiente frente a los peligros. Y Satanás atacó entonces directamente a la pieza clave para que cayera todo el dominó, hermanos. Bastó hacer eso y cayó toda la creación. Cayó por culpa de eso. ¿Y qué fue? Atacar a las familias, atacar los roles del hombre y de la mujer. Entonces, desde ese momento, tanto hombre como mujer luchamos para no cumplir nuestros roles con que Dios nos diseñó. La mujer lucha con querer usurpar el rol del varón. Es algo que Dios también le dice a la mujer. El deseo exacto. Tu marido será sobre ti. Ella va a querer siempre ser la líder, que no es para lo que está diseñada, sino que es del hombre. Y el hombre, para más remate, lucha con abdicar de su rol. Siempre él quiere renunciar de su rol. Es nuestra naturaleza, hermanos, y debemos saber identificar eso. Que sin duda, hermano, yo me examino y veo eso en mí. Hay muchas ocasiones, es una constancia en la que yo no quisiera estar tomando responsabilidades, pero que debería tomar. Y es algo que uno lucha y debemos identificar esas áreas, hermanos, para saber con más efectividad a dónde apuntar y así lograr vencer estos efectos de la caída. ¿Y cómo entonces recuperamos la masculinidad bíblica? Como les decía, debemos mirar el ejemplo supremo de masculinidad, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el supremo ejemplo de varón perfecto, hermanos. Y Él debe ser nuestro ejemplo para que seamos hombres de verdad. Y veamos lo que dice Efesios 5, del 23 al 27, que es un texto que también usé para el último estudio que hicimos con respecto a que hice yo por lo menos. Efesios 5, del 23 al 27. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Entonces aquí podemos ver 4 atributos varoniles de Cristo y que Pablo está invitando a que seamos como Cristo. Con respecto a su iglesia, nosotros con nuestras mujeres o familia. Entonces el primer rol que vemos en Cristo es el de autoridad. Cristo como varón perfecto tiene autoridad, dice el versículo 23. ¿Alguien que lo pueda volver a leer? Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Amén. Entonces cabeza significa ser autoridad. Como hombre, un esposo es cabeza de su mujer. Esto establece una relación de autoridad del hombre sobre su mujer y como consecuencia también una autoridad sobre sus hijos, y esto es real desde el jardín. Es parte del diseño original de Dios. No es algo que como por la caída ya vamos a tener que arreglarlo de esta manera. No, era el diseño original antes de la caída. Tenemos el rol de autoridad, hermanos. Y después vamos a ver cómo estos roles no son para nada machistas. Pero al final lo vamos a ver de manera bien simple y rápida. El rol del liderazgo. Vemos ese rol también en Cristo. La autoridad debe ser acompañada por un liderazgo como el de Cristo. El liderazgo correcto es el que modela la manera correcta de hacer las cosas. Es ejemplo para los que están bajo su liderazgo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo es el ejemplo de cómo liderar. Él hizo todo lo que nosotros hoy debemos hacer. Él nos mostró el camino, nos mostró cómo hacerlo. Él es un líder real, no es autoritario, no es se hace así y no, ni siquiera él es ejemplo de eso, sino que Cristo es el mayor ejemplo de cómo deben hacerse las cosas. Entonces, no solo ser autoridad, sino un buen líder. Tercer rol que vemos en Cristo, Cristo como varón perfecto nos muestra que Él es responsable. Él se hace responsable de su iglesia. Nosotros debemos ser responsables de nuestra esposa y de nuestra familia. Vemos a Cristo trabajando, efectuando un trabajo arduo de salvación y santificación por la iglesia. Nosotros, hombres, debemos buscar la santificación de las personas que están bajo nuestra autoridad, bajo nuestro liderazgo. Porque tomamos responsabilidad también de su pecado, hermanos. Esto es importante. De su culpa y de su vergüenza. No en el mismo... de la misma manera que Cristo lo hace por la iglesia, que es el ejemplo supremo y el sacrificio perfecto, ¿cierto? Y gracias a eso es que somos perdonados. Él tomó todo el pecado nuestro y lo clavó en la cruz, lo llevó a la cruz, y con eso nosotros hemos sido limpiados, ¿cierto? Pero en un sentido el hombre también es responsable por el pecado de su familia. Es el que debe dar cuenta frente a Dios por la maldad de su familia. Y esto, hermanos, varones, es importantísimo y podemos aplicarlo en cuanto a la responsabilidad con la iglesia, en cuanto a la responsabilidad con el culto familiar, con la enseñanza de la palabra en el hogar. Somos responsables como hombres de que nuestras esposas, de que nuestros hijos sean instruidos en la palabra de Dios, de que vengan cada domingo a la iglesia. Somos responsables como varones de eso y debemos tomar el peso, hermanos, a esto, porque Dios nos libre de que tengamos que rendir cuentas porque no hicimos bien este trabajo. Somos responsables de nuestra familia delante de Dios, así como Cristo lo es de la iglesia, en un sentido. Lo somos nosotros también por nuestra familia. Otra característica de Cristo, hermanos, es que además de un liderazgo, es un liderazgo sacrificial. Es sacrificial. Cristo como varón perfecto es sacrificial. Él entregó su vida por amor a su esposa. En un sentido, debemos entregar también nuestras vidas para ejercer estos roles. Porque como les decía, por causa de la caída, es una lucha tener estos roles, cumplir estas responsabilidades. Es una lucha por la naturaleza pecaminosa, sobre todo del hombre, que es la de
nuestra característica como hombre natural es la de querer renunciar a todas estas responsabilidades. Por eso hoy el feminismo le viene como anillo al dedo al hombre natural. Porque ya la mujer empoderada, que haga todo lo que quiera, no tengo que mantenerla, dicen. Pero es responsabilidad nuestra, hermano. Entonces nosotros debemos entregar nuestra vida para ejercer estos roles. Ser autoridades bíblicas, liderar con el ejemplo y la instrucción y hacernos responsables de la vida espiritual de nuestras familias. Naturalmente esas cosas no se dan tan fáciles en nosotros. Al contrario, luchamos con eso, hermano. Y ahora lo que les decía en un principio, estos roles que para la cultura feminista o afeminada de hoy pueden ser machismo, decimos no es para nada machismo, sino todo lo contrario. El machista no es una autoridad como lo es Cristo, sino que es autoritario, es como un dictador. Así es el machismo, no es una autoridad real. El machista no es líder para nada. El machista solo lo hace por su propio interés, es que tiene esas actitudes. El machista tampoco se hace responsable por la maldad o por su familia. Y jamás va a haber un machista sacrificial, como Cristo, o como somos llamados nosotros a hacer. Que debemos renunciar a todo eso que nuestra naturaleza quiere, que seamos holgazanes, que seamos... que no tomemos liderazgo, responsabilidades, todo eso es una lucha, es un sacrificio muchas veces que debemos tomar. Que debemos, los que trabajamos apatronados o bajo un contrato, probablemente es un sacrificio, hermano, para ti, para el que trabaja así, tener que aguantar a jefes que no son para nada líderes o autoridades como deberían ser, pero nos sacrificamos, debemos sacrificarnos con gusto, porque es algo que trae bendición a nuestra familia, porque es el sustento, a través de eso Dios nos da el sustento. Son sacrificios que debemos hacer como hombres. Y esto sabemos, hermanos, que es por causa también de la caída, de la maldición que se le dio al hombre, o por culpa del hombre. Vemos que Dios cuando pecan, va y Dios, en vez de llamar a la mujer, llama al hombre y le dice, ¿qué hiciste? Y ahí es donde el hombre se excusa y ya empezamos a ver, sí, o sea, ya vimos, pero ahí sigue su renuncia a los roles. Deja yo no fui responsable, sino la mujer que me diste. Y él fue el responsable, primario. Él era la cabeza, el representante de la humanidad, como hombre, no solo también de su familia. Entonces, nosotros es un sacrificio quizás esas cosas, pero debemos hacerlo con gusto. El trabajo, por causa de la caída, se ha vuelto difícil, es con sudor. Dice que vamos a traer el pan a nuestra casa, la tierra no nos va a producir solo lo que plantamos, sino que va a salir maleza, cardos, va a ser difícil. Pero, hermanos, algo que le comentaba el otro día al hermano Iván, conversando de esto, yo entendí que el trabajo no es una maldición. Hermanos, fuimos creados antes de la caída, fuimos creados para trabajar. El hombre fue creado para trabajar en el Edén, en el jardín. Él era el que debía mantenerlo. Entonces el trabajo es algo para lo que Dios nos creó. Y principalmente al hombre. Es algo que entendí de manera violenta, por decirlo de una manera. Pero ahora el problema es la forma en que se trabaja, la condición que le pasa con su dolor. Sí, pues esa es la maldición, pero por el pecado. El trabajo en sí no es una maldición. Entonces, debemos entender eso, y cuando lo hacemos, hermanos, también vamos a poder ver también el trabajo de otra manera, ver que no es totalmente una carga, sino también una bendición del Señor. Y así también vamos a trabajar para su gloria, no para los tiranos que podamos ver las actitudes de nuestros jefes en algunas circunstancias. Gloria a Dios para los que tienen buenos jefes.
Y sabemos que en esta iglesia, sobre todo, hay hermanos que son sus propios jefes, como decimos, ¿cierto? Y lo cual está bien, hermanos, y quizás muchos deberíamos aspirar a eso, sin duda, pero, hermanos, debemos entender que si bien decimos, yo quiero ser mi propio jefe, es como la aspiración del que está patronado, debemos entender que en última instancia, nosotros, si yo tomo un emprendimiento y soy mi propio jefe, en última instancia yo no seré mi propio jefe, hermanos. Para los que están trabajando de manera independiente, ustedes no son sus propios jefes. El jefe sobre todos es Jesucristo, nuestro Señor. Y a Él es que le debemos también nuestro sometimiento. Como oraba yo delante, somos esclavos de Cristo. Entonces, el que es independiente en última instancia también es dependiente del Señor, como también lo debe ser el que trabaja patronado. Como hombres, entonces, el trabajo es algo para lo que Dios nos creó. Debemos buscar ser buenos, ¿cómo se dice? Sostenedores de nuestra familia. Debemos lograr tener eso cubierto, obviamente en dependencia de Dios. Y por eso, un consejo también, aquí todos vamos a tocar a los hermanos o al hermano que sea soltero, debe buscar también ser un hombre que, aunque sea soltero, el día de mañana pueda sostener una familia. Eso es algo que debe buscar el hombre, el cristiano, poder llegar a sostener y ofrecer a su futura esposa un buen pasar, sostener ese hogar. Eso también es importante, hermanos. Veamos ya la segunda parte, que es más corta, así que no se puede. De este estudio, 1 Corintios 16:13 dice, Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Aquí otro llamado a ser masculinos, a ser un verdadero hombre, un varón de Dios. Esta palabra, portaos varonilmente y esforzados, escuchaba de Sugiel Michelin, que sin duda él debe entender más que yo con respecto al original, en el griego, esa palabra o esa frase que se traducía en español, portados varonilmente y esforzados, es una sola palabra, decía este pastor. Y que también se podría como traducir como sean hombres de verdad o varones, se decía el pastor Sugiel. Es una palabra que probablemente no existe, pero varones. ¿Y cómo lo traduce la Reina Valera? Y portados varonilmente y esforzados. Y esta palabra en el Nuevo Testamento es la única parte que aparece. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, sí la podemos encontrar en varias partes. Y Sugiel dice que sabemos que la traducción del Antiguo Testamento al griego que usaban los apóstoles era la Septuaginta, ¿cierto? Y usaba esa traducción en el griego, la misma palabra que vemos aquí aparece en muchas partes en el Antiguo Testamento. Entonces es la misma. Y por ejemplo, en Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. Esa es la misma palabra de portaos varonilmente y esforzados. Entonces, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. ¿Ven cómo aquí podríamos decir que le está diciendo, sean hombres de verdad? Y luego viene como lo que no deben ser. No temáis, o sea, un hombre de verdad no debe ser un cobarde. No tengáis, dice, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. En otras palabras, les dice, pórtense como hombres porque nuestro Dios estará con ustedes. Este es nuestro consuelo, hermanos, hombres, varones. Nuestra valentía y esfuerzo no es en nosotros mismos, sino en dependencia de Dios. Dice, sean hombres de verdad, porque nuestro Dios está
con nosotros, hermanos. Cada vez que vamos a verlo, cada vez que sale esta frase de avarónense, sean hombres de verdad, viene un ¿por qué? Porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. O sea, debemos, gracias a Dios que es por Dios que podemos ser valientes, no por nuestras fuerzas, hermanos. En Deuteronomio también 31 del 7 al 8, a continuación, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, la misma palabra en griego, que portados varonilmente y esforzados, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les dará, y tú se la harás heredad. Y Jehová dice: va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temáis ni te intimides. O sea, nuestra masculinidad es gracias al Señor, hermanos. Ese es un consuelo como hombres que debemos tener. En el mismo capítulo, verso 23, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate. La misma palabra en griego que están portados varonilmente y esforzados. Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. O sea, sé un varón perfecto, sé un hombre de verdad, y tranquilo que yo voy a estar contigo. En eso descansa tu verdadera masculinidad, hermano. Este tipo de valentía entonces masculina, varonil, surge de la confianza inquebrantable en esta promesa de Dios. Yo estaré contigo, dice Dios. Hermanos, podemos ser hombres de verdad, como Cristo, es nuestro ejemplo del varón perfecto. Podemos serlo, hermanos, y no depende de nuestras fuerzas, sino de nuestra confianza en el Señor, porque Él está con nosotros. No se trata de una disposición natural, no se trata de algo temperamental tampoco, hermanos. Cuando el hombre tiene que enfrentar algún tipo de dificultad, no lo debe hacer temeraria o alocadamente. Hay una diferencia entre ser un loco y ser un hombre, hermanos. Es distinto. Esto no se trata de ser temerario. Este hombre, el hombre de verdad, está consciente del peligro, pero él se dice a sí mismo, como David en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temerizarme? Ven, radica en Dios, en una confianza en el Señor. No es que yo puedo ir y saltar un puente en Benji. No, no se refiere a esa valentía a la que un hombre es llamado según la palabra. No digo que está mal hacer deportes extremos, pero probablemente hay un punto, y sobre todo pasa cuando somos padres o esposos. Yo mismo antes practicaba cosas de ese tipo, pero hoy no lo haría, y no es que sea un cobarde, sino que digo, no, mi familia me necesita, no voy a estar tirándome como antes me tiraba a un cerro en bicicleta, y si me llego a quebrar un hueso no voy a poder sostener a mi familia. Entonces estoy siendo más varonil quizás que si lo hiciera. Y no digo que el que lo haga esté mal, porque era un buen deporte, yo lo disfrutaba. Hermanos, eso no es la verdadera valentía a la que Dios nos llama. Dice también en este salmo, en el verso 13 al 14, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Adivinen qué palabra en el griego es la misma que portados varonilmente, esforzados. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ven, hermanos, cómo nuestra valentía, nuestras características como hombre dependen de nuestra confianza en el Señor. Eso es importantísimo, hermanos. La valentía entonces que caracteriza la verdadera masculinidad toma en cuenta los riesgos, toma en cuenta las dificultades, pero aún así este hombre, el hombre de verdad que la Biblia nos llama a ser, decide actuar
como un hombre con todo lo que eso implica, porque él sabe que Dios está con él. Cuando tomamos riesgos que parecen riesgos, pero que son para el bien de nuestra familia, lo debemos hacer porque el Señor nos está respaldando, hermanos. Debe ser nuestra confianza en Él. Y esto nos lleva a una última conclusión, hermanos. No existe una verdadera masculinidad, un verdadero hombre, sin una dependencia de Dios, hermanos. Eso debemos entenderlo. Pueden haber hombres que son musculosos allá afuera, muy fuertes, que pueden empujar camiones, no sé. Pero si no tienen a Cristo, no confían en Cristo, no son en última instancia un varón de verdad completo, como si lo podemos nosotros llegar a ser. Porque también podemos estar en la iglesia, pero no estamos con nuestra confianza depositada en el Señor. Y no estamos entonces siendo verdaderos hombres delante de Dios y para nuestra familia, hermanos. Así que debe haber una dependencia de Dios, hermanos. Busquemos ser dependientes de Dios. Es algo que para el mundo quizás es contradictorio. O sea, ¿cómo un hombre valiente, un hombre verdadero no es dependiente? Sí, hermanos. Por eso decía que incluso los que son sus propios jefes en última instancia son dependientes del Señor, al igual que el que trabaja patronado, hermanos. Debemos depender de Dios. Ese es nuestro llamado, para que seamos varones de verdad, hombres de verdad, masculinos. No solo hay que tener pelo en el pecho, hermanos, sino, lo más importante, confiar en el Señor. Eso es el llamado de este estudio, en el que quiero que mediten. Amén, hermanos, oremos. Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, nuestro mayor ejemplo de varonilidad, de masculinidad, es que oramos a ti, Señor, queriendo depender totalmente de ti, oh Dios. Que tú seas quien gobierne nuestras vidas, Señor, para que nosotros, al someternos a tu gobierno, al disponernos a tu voluntad, Señor, seamos también varones masculinos, que nos portemos varonilmente en todo área de nuestras vidas, con nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, en la iglesia, Señor. Que seamos varones, que tomemos la responsabilidad del liderazgo, tomemos la responsabilidad de que somos la autoridad de nuestros hogares y que lo hagamos de manera bíblica, Señor. Y sabemos que esto va a traer bendición a las familias y, como decía, las consecuencias de esto, las iglesias también serán fortalecidas y realmente podremos afectar nuestro alrededor, nuestra ciudad y, ¿por qué no, hasta nuestra nación, Señor? Ayúdanos a ser hombres de verdad y, en última y principal instancia, para glorificarte a ti, oh Dios, por sobre todas las cosas, para volver a ese diseño el cual tú nos hiciste en un principio. Sabemos que no llegaremos a la perfección en este lado, pero tu promesa es que nos perfeccionarás en el día de Cristo. Amén. Esperamos con ansia eso, pero mientras nos esforzamos como hombres que ahora sabemos la verdad de tu palabra, debemos esforzarnos y portarnos varonilmente. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.